La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia, lo dirá su historia, lo dirá su historia. Buenas, bienvenidos al podcast de Historia de la Iglesia en esta nueva emisión, después de haber considerado con el Padre Luis Fernando todo el trayecto, el recorrido y el heroísmo apostólico de San Pablo. Estamos grabando un nuevo capítulo sobre el apóstol Pedro, San Juan y los demás apóstoles. En este día nos está acompañando para esta reflexión de la historia de la Iglesia Apostólica el presbítero Juan Pablo Cabrera de aquí, de la Diócesis de Armenia. Él es egresado del Seminario Mayor Juan Pablo II, licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás y estudió Arqueología Bíblica en Jerusalén, en el Instituto Bíblico de Jerusalén. Un hombre que ama los idiomas, que ha aprendido el griego, el hebreo y actualmente está estudiando inglés. Todo un apasionado por el conocimiento, por las letras, por el estudio, y lo hemos invitado para que comparta con nosotros esa reflexión de los orígenes de la Iglesia en las figuras del apóstol Pedro, el apóstol San Juan y demás miembros del Colegio Apostólico. Padre Juan Pablo, buenos días, bienvenido. Un saludo muy cordial, querido Padre José Luis, gracias por esta invitación y que podamos hablar esta mañana de Pedro, que es muy importante, no solo para el estudio de la Sagrada Escritura, sino también para el estudio de la historia de la Iglesia. La importancia de Pedro, aparte de ser nombrado por el propio Cristo como piedra sobre la que va a edificar su Iglesia, es también todo lo que tiene que ver con la sucesión apostólica del obispo de Roma, del Papa, puesto que la tradición testimonia que Pedro fue obispo de Roma, uno de los primeros o el primer obispo de Roma. ¿Esta historia, Padre Juan Pablo, es digna de crédito o es más bien un invento, una leyenda de la Iglesia para justificar la primacía o el primado del Papa? Bueno, pues la tradición constante, tanto de la Iglesia de Oriente como de Occidente, atestan esta primacía de Pedro, que se sabe con certeza histórica que murió aproximadamente en el año 67, siguientes en la persecución de Nerón en Roma. Recordemos que el background, el contexto vital es el Imperio Romano, y emperadores como Nerón, Calígula, Domiciano comienzan a perseguir a los cristianos sobremanera, porque los cristianos se negaban a venerar y a adorar al emperador como un dios. Para nosotros los cristianos, únicamente el Kyrios es Jesucristo, es Dios. Entonces, como los cristianos se negaban a adorar y a ver al emperador como un dios, entonces pues tuvieron que morir muchos cristianos y pagar con su sangre, confesar la fe únicamente en Jesucristo. Y es muy probable que bajo la persecución de Nerón en el 67 no solamente haya muerto Pablo, sino también Pedro, y ese lo atestigua la tradición más seria y más vehemente, tanto de la Iglesia de Oriente como de la Iglesia de Occidente. Una de las condiciones que desata también esta persecución es el incendio de Roma, al parecer por manos del propio Nerón. Es Nerón el que manda incendiar Roma porque considera que esa ciudad en su momento no era una ciudad digna de la grandeza de su corona, de su persona, y la manda a incendiar para poder construir una a su
medida a su apreciación, pero para evitar suspicacias en torno a su autoría, entonces hace correr el rumor de que han sido los cristianos los que han incendiado Roma, y por esta razón, o este es el argumento o la excusa para desatar la primera persecución contra la iglesia cristiana radicada en Roma. Sí, es verdad, y recordemos que después Nerón se suicida, ¿no? Ese incendio de Roma va a catapultar la figura política e importante de Roma, que en ese momento era un imperio floreciente. Es muy importante porque Clemente Romano escribe en torno al año 92 una carta a la comunidad de Corinto en la que atestigua el martirio de Pedro y Pablo en Roma durante la persecución de Nerón. O sea, estamos hablando de un escrito del año 92, y eso atestigua y le da veracidad no solamente a la existencia histórica de Pedro y de Pablo, sino que hayan muerto precisamente en esa persecución allí. Es el registro escrito más antiguo acerca de el sacrificio de Pedro en Roma, la carta de Clemente Romano, papa, también obispo de Roma. Recordemos que en el canon romano se enumeran, después de Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Y Clemente, es como el cuarto sucesor. Sí, señor. Y en el año 92 escribe esta carta a los Corintios donde nos da el registro de la muerte de Pedro en Roma en la persecución de Nerón. Me parece a mí un testimonio bastante fidedigno, porque es que no ha pasado mucho tiempo. Escasamente estamos hablando de cerca de casi 30 años, que en el arco cronológico entre un suceso y su testimonio es muy breve. 30 años es algo que cualquiera recuerda. Bueno, el terremoto de Armenia va para hace casi 30 años y muchos lo registramos y hablamos de él. Lo que pasa es que estos documentos, pues seguro, tal vez habrán otros testimonios más antiguos, pero que se extraviaron. Escrito que conservemos, esa es la carta de Clemente a los Corintios en el año 92. No, y además abundan testimonios escritos del siglo II, José Luis, que avalan testimonios a favor de la presencia de San Pedro en Roma. Por ejemplo, Papías de Hierápolis, el año 136, dice que Marcos escribió a petición de los fieles el evangelio que Pedro predicaba en Roma. Dionisio de Corinto, en el año 170 después de Cristo, afirma que Pedro y Pablo predicaron el evangelio en Roma. Imagínate, Ireneo de León, con la autoridad que tiene Ireneo de León, en el año 180 también afirma reiteradamente que Pedro y Pablo fundaron la iglesia de Roma, lo cual no significa que ellos fueran los primeros que predicaron el evangelio en la capital del imperio, ¿no? Porque seguramente ya habían allí llegado unas primeras semillas del cristianismo. También tenemos, Padre Juan Pablo, aparte de los testimonios escritos de los padres de la iglesia, padres apostólicos, tenemos unos testimonios arqueológicos que han llevado a que se pueda tener la tumba de Pedro, y que desde el Papa Pío XII, que mandó a iniciar estas excavaciones, estas investigaciones, y la afirmación del Papa Pablo VI de que fueron encontrados, de que efectivamente eran los restos del apóstol Pedro, pues tenemos un testimonio todavía más contundente. ¿Te parece si hablamos un poco de esos testimonios? Pues mira, en plena, como tú lo dices, en plena Segunda Guerra Mundial, en el año 39, el Papa Pío XII manda hacer como una primera excavación, porque precisamente han encontrado que debajo de la basílica actual de San Pedro hay una necrópolis, que es como una ciudad de muertos, un cementerio. Y allí se hicieron allí unas primeras excavaciones en plena Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1940, 1950, etc. Pero luego, en 1953, una estudiosa que se llama Margarita Guaducci, profesora de la Escuela Nacional de Arqueología de la Universidad de Roma, en un segundo proceso de excavaciones que buscaron allí, fue muy interesante porque investigaron unos grafitis de un muro encontrados allí, y ella logra identificar el nombre de Pedro en forma criptográfica.
había una frase allí, encontraron como una especie de urna, como una especie de bóveda, como un cofre, un cofre con unas inscripciones en griego, donde estaba escrito Pedros ení. Eso traduce Pedro aquí. Hicieron el estudio óseo de los restos que habían allí. Fue muy interesante porque el análisis de los huesos y de la tierra a ellos adherida llevó a la conclusión en 1962 de que aquellos huesos humanos pertenecían a un solo individuo, varón. O sea, no estaban mezclados con otros huesos. Eran huesos de un solo individuo. Según esta fuente en la que me estoy apoyando en este momento, que es la historia de la iglesia de Jesús Álvarez Gómez, huesos de un solo individuo. ¿Qué es lo interesante? Que tienen tierra adherida, ¿no? Lo que afirmaría esa teoría según la cual a Pedro lo sepultan primero en tierra viva, ¿no? En tierra viva, luego recogen los restos, los envuelven en púrpura. Recordemos que la púrpura era una tela real, era una tela costosísima porque la pintaban con moluscos del Mediterráneo. Por eso la púrpura era una vestidura que únicamente usaban los reyes, porque era algo muy caro. O sea, tener una púrpura era tener como una prenda de vestir de mucho nivel. Recordemos en el Evangelio de Juan que a Jesús lo visten de púrpura. Un vestido real. Un vestido real porque esa tela la teñían, repito, con tintas de moluscos del Mediterráneo. Entonces, cogen los restos de Pedro, los meten en esa bolsa de púrpura, ¿no? Que está como con hilos dorados, y es esto lo que encuentran allí. O sea que eso indica que la primitiva comunidad cristiana desarrolló una especie de culto, veneración a los restos del príncipe de los apóstoles. Sí señor, y ¿qué es lo importante? Lo importante es que lo que atesta eso son los grafitis, ¿no? Que pudo leer y descifrar esta estudiosa Margarita Guaducci. Entonces le hacen el estudio a los restos. Entonces aquellos huesos humanos, dice la conclusión, pertenecen a un solo individuo, varón, de unos 60 años. 60 a 70 años y de complexión bastante robusta, y la tierra coincidía con la tierra de la tumba vacía. Entonces, es muy interesante porque los argumentos en favor de la autenticidad petrina de estos restos son fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son esos argumentos? Los restos de tela y los hilos pertenecían a un paño de color púrpura bordado en oro, lo cual evidencia la veneración que se tributaba a esos restos, porque si fueran restos de cualquiera no los hubieran puesto en esa bolsa tan honrosa, ¿no? Como si le quisieran dar honra especial a esos huesos. Luego, el hueco, Padre José Luis, o nicho del muro de los grafitis fue hecho en la segunda mitad del siglo III o incluso en tiempos del propio Constantino, cuando se revistió de mármoles y pórfido el monumento anterior conocido por el presbítero romano Gallo. Los grafitis, ¿no? Para poneros un poco en contexto, eran incisiones, como incisiones que hacían en el mármol, como cuando uno... No era con aerosol. No era con aerosol, no. Es un poco lo que uno hace, que con un cuchillo uno graba el nombre de uno en una piedra. Eso es un grafiti arqueológico. Eso es un grafiti. O sea, es el tallo, la cortadura que uno hace con un cuchillo en una piedra, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a la piedra del Peñol, entonces uno allá en la piedra viva, en la roca viva, uno escribe con el cuchillo de uno el nombre de uno. Entonces eso es lo que hace, ya ese es un elemento muy importante que utiliza la arqueología para atestar, en este caso, la importancia del culto que se le tributaba ya a los restos de Pedro. Entonces, esos grafitis demostraban, Padre José Luis, queridos oyentes, la veneración de la memoria de San Pedro en aquel lugar. Entonces, al apóstol lo martirizan
hablamos ahora del modo en que muere, lo entierran, Sí, señor. ¿sí? En cualquier sitio, Sí. y luego con el tiempo la comunidad cristiana traslada a esta tumba en piedra donde colocan el grafiti Pedro aquí. Los restos lo envuelven en este manto real de color púrpura con hilos de oro y Los meten en un cofre. lo meten en un cofre. Y es en ese cofre donde escriben Petros eni. Pedro aquí. está aquí. Recordemos que según la tradición, Pedro decide morir boca abajo. Es muy interesante porque leyendo de estas cosas, querido Padre José Luis, encuentran los huesos, pero no encuentran los huesos de los pies. En esos huesos no estaban los huesos de los pies, lo que parece indicar que dada el modus operandi de la crucifixión, lo que hacían era cortar los pies, dejaban los pies ahí en el madero y el resto del cuerpo humano lo sepultan, ¿no? Lo entierran, lo inhuman y ese es un poco el procedimiento. La tradición enseña que su crucifixión es cabeza abajo. Sí, señor. ¿Cuál es la razón de esta forma que al parecer fue por solicitud de él? Sí, que porque no era como digno de morir de la misma manera que murió el maestro al cual él traicionó. Esa es un poco la razón, ¿no? Eso lo cuenta la tradición, como la tradición cuenta que a Paulo lo decapitan, ¿no? Que era la pena capital para un ciudadano del Imperio Romano, ¿no? Si eras ciudadano del Imperio Romano, tenías derecho a la pena capital romana, que no era la crucifixión. Recordemos que la crucifixión era una arma letal que utilizaban los romanos, pero para aniquilar a los delincuentes, a la gente baja. Una muerte humillante. Una muerte humillante. Y agónica, porque todo el tiempo que duraban en la cruz agonizando. En cambio, al ser decapitados, es una muerte instantánea. Sí. Recordemos que en la historia los que se inventan la crucifixión son los persas, pero los romanos perfeccionan la cruz, o sea, el modo de matar a la persona en la cruz. Entonces Pablo muere decapitado, Pedro sí muere crucificado, y para dar testimonio precisamente del maestro a quien él sigue, que es Jesucristo. Entonces son estos restos los que, con base en los testimonios arqueológicos de Margarita Guarducci, el Papa Pablo VI anuncia al mundo en el año 1968 el hallazgo y la identificación de los restos del Príncipe de los Apóstoles y los que se encuentran actualmente en la Basílica de San Pedro. Sí, señor, así es. Esos restos humanos envueltos en un paño de púrpura bordado en oro fueron introducidos en un hueco, ¿no?, labrado al efecto. Lo más tarde, cuando Constantino revistió el mármol, que es un emperador que se hace bautizar, y Pórfido, el monumento fue funerario anterior, y así permanecieron hasta que los arqueólogos lo descubrieron en tiempos de Pío XII, en 1930, en los años 30, pero es con la investigación de esta estudiosa Margarita Guarducci que se sentencia definitivamente que son con muchísima probabilidad los restos de San Pedro. ¿Ya tuviste la oportunidad de visitar la tumba Sí, de señor. San Pedro? ¿Qué se siente? Pues algo muy especial, pero es mucho más especial visitar el Santo Sepulcro en Jerusalén. Se siente, pues yo no creo en energías naturalmente, pero se siente una energía especial. Uno siente como es impactante saber que está uno ahí, o sea, se siente uno muy cerca de las personas, ¿no?, de Cristo, de Pedro. Es algo muy fuerte, es algo como inexplicable, pero es algo bonito, o sea, se sienten cosas lindas en la tumba de San Pedro, pero se siente uno mejor y espiritualmente más complacido en el Santo Sepulcro, por ejemplo, en Jerusalén. En el Santo Sepulcro. Muy bien. Hablemos ahora del evangelista San Juan, el otro apóstol digno de destacar. Tiene un evangelio. Recordemos que el evangelio de San Marcos se atribuye o se considera fruto de las predicaciones del apóstol Pedro en Roma.
Por eso el Evangelio, según San Marcos, se considera que fue escrito en Roma, y Marcos lo que hizo fue colocar por escrito las enseñanzas del apóstol Pedro a la comunidad romana, los testimonios de este apóstol, y por tanto el Evangelio de Marcos es como el fruto de las prédicas de San Pedro. Sí, señor, o sea, el Evangelio de Marcos es como ver a Jesús pero con los ojos de Pedro. En ese orden de ideas es muy interesante, y recalcamos que ese Evangelio de Marcos presenta a un Jesús muy humano, a un Jesús muy tierno, a diferencia de Mateo, que presenta a un Jesús muy serio, casi impasible, sin sentimientos. Marcos presenta a un Jesús más humano, a un Jesús más cercano, a un Jesús más asequible, digámoslo de esa manera. ¿Y se conoce alguna razón por la cual Mateo presenta esa imagen de Jesús como tan parca? Claro que sí, lo que pasa es que para Mateo, más que los gestos de Jesús, son importantes las palabras de Jesús. Entonces, lo que hace Mateo es darle mucha solemnidad a las palabras de Jesús. Para Mateo lo más importante son las palabras de Jesús. Recordemos que para Mateo Jesús es el Mesías en quien se cumplen todas las escrituras, ¿no? El Jesús de Marcos, por ejemplo, muere desesperado en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras que el Jesús de Mateo en la pasión ni se despeina, digámoslo de alguna manera. Es un Cristo solemne, es un Cristo adusto, es un Cristo que no tiene como sentimientos, no porque no los tenga, sino porque Mateo le está hablando a judeocristianos, y él necesita demostrar que ese Cristo es el Mesías en quien se cumplen todas las escrituras, y por eso le da tanta importancia a las palabras de Jesús, no tanto a los gestos. Hay una intención teológica. Sí, señor. Detrás de ese bosquejo de la personalidad de Jesús. Es un propósito teológico, sí, totalmente. Inclusive el Jesús de Mateo es un Jesús más teológico, ¿no? Es el Señor glorificado, celebrado en la comunidad, en quien se cumplen todas las escrituras, ¿no? En cambio, el Jesús de Marcos es un poco más chévere, porque el Jesús de Marcos es el Jesús con los discípulos. Es un Jesús más cercano, más humano, más asequible. Sería muy osado decir que el Jesús de Marcos refleja más al Jesús histórico, mientras que el Jesús de Mateo se aproxima más al Cristo de la fe. Está muy bien, me parece muy inteligente esa apreciación tuya, querido Padre José Luis. Bueno, no pasamos por el seminario tirando piedras, ¿cierto? No, me parece que está muy atinada la apreciación que haces. Y volviendo al tema de Juan, entonces, por ejemplo, ¿quién es Jesús para Juan? Jesús para Juan es el que nos revela al Padre, es el que nos muestra al Padre. Entonces ya ese es otro nivel, ya es una alta teología, es una dialéctica mucho más elaborada la del Evangelio de Juan, pero es muy interesante. Es el Evangelio más teológico de los cuatro y el canónicos. El más histórico. Está comprobado que de los 4 evangelistas el más histórico es Juan, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Juan reporta que en las bodas de Caná de Galilea habían 6 tinajas de barro, de piedra. Esas tinajas como esas, hoy las han encontrado, por ejemplo, en el barrio herodiano en Jerusalén. Otro detalle muy interesante, yo no sé si tú te acuerdas, en el momento de la resurrección, la Magdalena va y les dice que Jesús no está en el sepulcro. Salen corriendo Juan y Pedro. Y te hago a ti la pregunta, Padre José Luis, ¿por qué Juan espera que llegue Pedro para entrar? Según lo que nos han enseñado. Según lo que nos han enseñado, por una especie de respeto a la primacía y a la autoridad de Pedro. A la autoridad petrina, ¿no? Pero históricamente hablando no es así. ¿Cómo es la historia? Históricamente hablando, Juan no entra porque Juan es un judío ortodoxo. Juan sabe que si entra y ahí está el cuerpo de Jesús, él queda impuro. Por eso Juan no entra. Juan espera que llegue Pedro,
que se cerciore que no está el cadáver de Jesús, y ahí sí entra Juan. Recordemos que en ese momento ellos no creen en la resurrección. El texto dice, vieron y creyeron, pero no creyeron en la resurrección, no. Vieron y creyeron lo que la Magdalena les dijo, que se habían robado el cuerpo del Señor. Eso es lo que ellos creen, no en la resurrección, sino en que se robaron el cuerpo de Jesús. Entonces, Pedro, que es judío, pero no es un judío ortodoxo, entra, se da cuenta que no está el cuerpo de Jesús y le dice a Juan, no está. En ese momento Juan sí entra, ¿no? Porque ya él sabe de que no hay ningún problema de pureza ritual y que puede entrar sin ningún problema. Algunos oyentes tal vez no les quede claro el concepto de ortodoxo. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre un judío ortodoxo y uno poco ortodoxo o heterodoxo? Sí, sí. Un judío ortodoxo es un judío más apegado a la letra de la ley, ¿no? Me explico. Un judío ultra ortodoxo, por ejemplo, tiene las patillas largas, ¿no? Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, le dice al hombre que no te cortarás las patillas. Entonces un judío ultra ortodoxo no solamente tiene la barba larga, sino que también se deja crecer las patillas, ¿no? Como una especie de crespo, ¿no? Eso lo lleva él en su cuerpo, ¿no? Pero también siempre tiene un talit, que es la vestidura litúrgica del hombre. Duerme con el talit, vive con el talit, un talit interno que ellos usan. Y son más apegados a los preceptos de la ley, ¿no? En la observancia del Shabbat. Ahora, por ejemplo, con esta situación de la guerra en Gaza, los judíos ultraortodoxos que viven en el barrio Meacharim en Jerusalén, que han dicho, no vamos a la guerra porque nosotros el sábado no podemos hacer nada, porque la ley nos prohíbe hacer cosa alguna el Shabbat. Y no hacen nada. Y no hacen absolutamente nada. No van a la sinagoga, la comida la dejan hecha desde el día antes. Si se montan en un ascensor, lo programan de tal manera que ni tengan que apretar el botón del ascensor. El ascensor está programado para que se detenga en cada piso, ¿no? Un judío ultraortodoxo, por ejemplo, duerme 15 días con la mujer y otros 15 días aparte de la mujer. ¿Por qué razón? Precisamente porque si la esposa tiene el periodo menstrual y él la toca o él se acerca a ella, queda impuro. Queda impuro, pero atención, Padre José Luis, no queda impuro y la mujer que menstrua no es impura porque la sangre sea impura o esté sucia, no. La mujer que menstrua en esa mentalidad judía es impura porque, entre comillas, mientras ella tiene el periodo menstrual, no puede concebir la vida. O sea, lo que la hace a ella impura no es la sangre, sino el hecho de no poder concebir la vida. La infertilidad. Es la infertilidad lo que a ella la hace impura. Por eso entendemos el drama de la hemorroísa en el Evangelio. Una mujer que tiene una menstruación abundante más de 12 años. Entonces, si se sienta en una silla, nadie se puede sentar ahí porque ahí estuvo sentada ella. Si toca una sábana, nadie puede tocar esa sábana. Y en ese contexto se entiende también lo de los muertos. Pero alguna vez también te escuchaba, si mi memoria no me falla, que suelen dejar una señal. Sí, claro. Lo que pasa es que en esas culturas y en esa cultura se maneja cierto tabú. Entonces la mujer, para explicarle al hombre de que le llegó el periodo y de que él no la debe tocar, no se lo dice. No se lo dice, pero hace algo raro en la casa. Por ejemplo, mueve una silla o le pone algo de la casa donde no tiene que estar puesto. Entonces ya él entiende el lenguaje no verbal de ella y ya él sabe que no puede tocarla porque ella está en un estado de impuridad. Pero recordemos, es en la cultura judía, ¿no? Es en la cultura judía. Para nosotros cristianos, recordemos que no hace impuro lo que entra, sino lo que sale del corazón. Pero es importante recordar también que lo observan todavía los ortodoxos. Absolutamente. Los más apegados. Los ultraortodoxos y los ortodoxos. No, recordemos que en Israel hoy hay judíos ultraortodoxos, hay judíos ortodoxos y hay judíos más secularizados.
más secularizados. Tendríamos después que hacer, Padre José Luis, un programa especial para hablar de toda esta situación histórica que está viviendo Israel, el conflicto árabe-palestino, que es tan interesante, y poder entender muchas cosas, porque ese conflicto viene también desde la Biblia. Trayendo el parangón a nuestra experiencia eclesial, podríamos también decir que hay algunos católicos ultraortodoxos u ortodoxos y otros más heterodoxos. Sí, más señor. Lo que sería la línea progresista. Sí, señor. Sí, señor. Es algo que se da en todas las religiones, ¿no? Por ejemplo, una cosa es un musulmán chiita, y otra cosa es un musulmán sunita. Los sunitas. Los chiitas son más recalcitrantes, más ultraortodoxos. Hay una diferencia ahí que luego explicaremos en otro momento, pero eso se da en todas las religiones, también en el cristianismo nuestro, ¿no? Personas que, por ejemplo, nunca se atreven a comulgar en la mano, y tienen sus razones, y muy respetables, ¿no? Personas que nunca, por ejemplo, se atreven a comulgar de pies, y tienen sus razones, muy respetables, ¿no? Como también respetamos al que comulga en la mano o de pies, también eso tiene una razón teológica de ser muy importante, pero se hablará de eso después en otro momento. O quienes gustan de que se celebre todavía en latín. Sí, señor, absolutamente. O el uso de la sotana permanente en los clérigos, que dicen que esas son... no se la deberían quitar, o no la deberíamos quitar. Sí, señor, así es. Bueno, Juan Pablo, volviendo al tema del apóstol San Juan, ¿sí es el discípulo amado, o es una elaboración teológica, o era muy convencido? ¿Qué es lo que expresa el evangelista San Juan cuando siempre suele colocarse, designarse como el discípulo a quien Jesús más amaba? Es muy particular, porque muchos pintores, te pongo este ejemplo, ¿no? Muchos pintores, cuando pintan algún cuadro, ellos mismos se pintan dentro del cuadro, ¿no? Da Vinci, por ejemplo, se pinta en La Última Cena, él está allí, ¿no? Retratado. Nosotros tenemos la experiencia de Federico Trotter en el seminario, que pinta un Pentecostés, se dibujó. Él mismo, eso lo hacen muchos pintores, o Rembrandt, ¿no? Rembrandt, yo no sé si tú has notado el regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Dicen que ese hombre que está atrás en las tinieblas es Rembrandt, ¿no? Que está ahí pintado, que se pinta él mismo. Lo mismo hace Juan, ¿no? Juan, a la hora de elaborar su evangelio, como que se autorretrata allí mismo, ¿no? No tenemos la certeza absoluta de que el Juan discípulo sea el mismo Juan que escribe el evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Es posible que el evangelio de Juan, que las cartas de Juan y que el Apocalipsis de Juan sea una elaboración que se hace al interno de la comunidad primitiva de Juan, ¿no? Un círculo joánico, ¿no? Un grupo de discípulos de él. Es muy posible es lo más posible que haya sido así. Ese círculo joánico o comunidad joánica la podríamos ubicar en Éfeso, dado que la tradición lo ubica a San Juan después de que se desatan las persecuciones y la iglesia empieza a huir de Jerusalén y a llevar el mensaje a otras partes. Ubica a San Juan, una tradición incluso lo ubica en Éfeso con la madre de Jesús, como dice el mismo evangelio que él la acogió en su casa. Entonces autores como Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Irineo afirman que San Juan se traslada a Éfeso con la madre de Jesús. Entonces podríamos pensar que la comunidad joánica está radicada en Éfeso. En Éfeso y en todo lo que se conoce en la Biblia como el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿no? Esa es como toda la zona evangelizadora de Juan, digámoslo así. Recordemos que Éfeso era una gran metrópoli en esa época, porque allí estaba el famoso culto a Artemisa. Estamos hablando de una ciudad de casi 600.000 habitantes, imagínate, en el Asia Menor. Entonces era un lugar estratégico para evangelizar. Que eso casi le cuesta la vida a San Pablo. Sí, señor. Porque como él empieza a enseñar que la divinidad no se representa con dijecitos ni estatuillas, los orfebres de Éfeso soliviantaron la comunidad contra Pablo porque de alguna manera les estaba dañando el negocio lucrativo de la venta de las estatuas de es verdad. Artemisa.
Sí, señor, así es. Entonces, Juan como que se radica allí, o por lo menos allí se gesta esa comunidad joánica, y es en el seno de esa comunidad, de esa primitiva comunidad, donde se desarrolla el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan. Hay una anécdota muy pintoresca con el tema de Artemisa y Éfeso. Allí estaba uno de los templos más bellos, Sí, señor. después del de Palas Atenea en Atenas, en Éfeso a Artemisa, y en ella depositó su obra sobre la naturaleza el filósofo Heráclito en el siglo V antes de Cristo. Y en el siglo IV un loquito, Heróstato, con manía de pasar a la historia, de inmortalizarse en la historia, se le ocurrió nada más ni nada menos que echarle candela al templo. ¡Oh, la, la! Y ahí se destruyó la obra de Heráclito. Por eso de Heráclito nos quedan algunas frases, algunos pensamientos, restos de su obra, porque esa se la comieron las llamas en esta destrucción del templo de Artemisa. Y a partir de esto, en psicología se denomina erostatismo a las personas que quieren pasar a la historia, hacer algo bien crazy, de tal modo que la gente no los olvide. Qué interesante, Padre José Luis, muy interesante. Sí, señor. Hablemos un poco, Padre Juan Pablo, del tema de la leyenda que hay sobre el posible martirio de San Juan en Roma, bajo la tiranía del emperador Domiciano, cuando pretendió meterlo en una caldera de aceite y prender para fritarlo ahí delante del pueblo romano, y de esa manera desvirtuar la fama y el auge del cristianismo, porque si lograba eliminar al último apóstol vivo, pues de alguna manera creía Domiciano podía erradicar completamente la fe cristiana, y el consiguiente milagro que sucedió con esto. Sí, señor, esa es una... Recordemos que estamos en los años 90 después de Cristo. Está en Roma uno de los emperadores más sanguinarios, el emperador Domiciano, que reina del 95 al 96, pero que le hace mucho daño a la iglesia. Y Padre José Luis, es muy interesante porque es en ese contexto de persecución y de estrés que vive la comunidad en donde se escribe el libro del Apocalipsis. Cuando es desterrado a Patmos. Sí, señor. Recordemos que Constantino emite un decreto en el 313, es un decreto, es un edicto de tolerancia. Pero el cristianismo no es religión oficial del imperio hasta el 370. Recordemos que son los emperadores Teodosio y Graciano quienes cristianizan el imperio romano. Eso es muy importante. Uno en Oriente y otro en Occidente. Lo que hace Constantino, que según la tradición se convierte y se bautiza, pero eso no es históricamente comprobable. Él da es un edicto de tolerancia, o sea, los dejamos ser cristianos, no los perseguimos, no los matamos, pero eso no significa que el cristianismo vaya a ser la religión del imperio. Eso lo van a hacer después Teodosio y Graciano, en Oriente y en Occidente respectivamente. Es muy importante hacer esa salvedad, porque según los cristianos evangélicos protestantes, la Iglesia Católica nace con el Imperio Romano en el 313, y esa es una barbaridad histórica que denota la ignorancia de nuestros hermanos evangélicos en muchos temas de historia y de Biblia. O sea, el cristianismo se hace religión oficial del imperio en el 370 aproximadamente, con Teodosio y Graciano, Entonces es en ese contexto de Domiciano en el cual se escribe el libro, por ejemplo, del Apocalipsis, que es un libro que se escribe, perdón, Padre José Luis, ya avanzo un poco, es un libro que no solamente se escribe, Padre José Luis, para animar y fortalecer a la comunidad que está viviendo una situación de persecución y de estrés, también se escribe, todo el corpus joánico se elabora para responder a dos herejías del momento. La herejía docetista, que negaba la humanidad de Jesús.
Recordemos que los docetistas decían que la humanidad de Jesús era una humanidad aparente. Entonces tiene San Juan que llegar a afirmar que Jesucristo no solamente es verdadero Dios, también es verdadero hombre y asumió un cuerpo y una carne de hombre. Tú miras, por ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no habla de soma. El Evangelio de Juan habla de sars, habla de carne para afirmar que la naturaleza humana y corpórea de Cristo. La materialidad de este cuerpo, La que no era un materialidad cuerpo aparente. del cuerpo, ¿no? Pero también para atacar y contrarrestar el gnosticismo que negaba la divinidad de Jesús. Entonces también ese es un propósito teológico de todo el corpus joánico al interno de la historia de la salvación. Hay muchos mitos, muchas ideas equivocadas en torno a este libro del Apocalipsis. La gente piensa que porque le hace una interpretación literal. Sí, señor. Y hay que tener mucho cuidado porque ningún texto de la Escritura se debe quedar únicamente en una interpretación literal, menos un libro como el Apocalipsis, cuyo género precisamente se denomina apocalíptico. ¿Qué significa o qué es el género apocalíptico en el que San Juan escribe este libro? El Apocalipsis, el género literario apocalíptico, es un género literario escrito como en clave, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. El Apocalipsis habla, por ejemplo, del número 666. Entonces la gente dice que ese es el número del diablo, pero no es el número del diablo. El 666 es la gematria, que es el significado teológico de las letras en hebreo y que corresponden a César Emperador Nerón, ¿no? Entonces es un número en clave para identificar al emperador Nerón, que ellos no podían nombrar directamente ni explícitamente porque corrían el peligro de morir, ¿no? Como otra explicación, padre, es que corresponde a Domiciano. Sí, señor. A Domiciano. Y sería como una especie de sigla, sí. donde sumando las primeras letras de la frase César Domiciano persiguió violentamente a los apóstoles de Cristo, a los legatus, ahí está la L del 50, legatus Christi. Si se suman todas las letricas dan 666 y por cronología coincide mejor con Domiciano por la fecha en que se escribe el libro. Sí, señor. Padre, una pequeña mención, dado que ya se está acabando el tiempo, a lo que dice la tradición acerca de los demás apóstoles, o por lo menos algunos de ellos, acerca de el apóstol Santiago el Menor, que según la tradición occidental queda al frente de la comunidad de Jerusalén después de la dispersión de los apóstoles, muy estimado por los cristianos y por los mismos judíos. Escribe una carta canónica, la carta del apóstol Santiago, y muere mártir en el año 62, siendo arrojado desde el pináculo del templo. Sí, señor. Por ejemplo, es muy interesante porque Eusebio de Cesarea transmite un texto de Orígenes, que murió en el año 254, en el que afirma: a Tomás se le asignó, según la tradición, el país de los partos, que son los mismos persas. Recordemos que los persas son muy complicados de rastrear en la historia, porque cada media hora en la historia se llaman distinto, ¿no? Son los mismos partos, medos, elamitas, asanias, iranios o aqueménidas. Hoy Irán, lo que hoy es Irán, fue el imperio persa. Lo que hoy es Irak fue el imperio babilónico, ¿no? Entonces, según esta tradición, a Tomás se le asigna la evangelización de los persas, hoy Irán, a Andrés Escitia, a Juan Asia. Y luego hay otra tradición de Rufino que cuenta que a Mateo, al evangelista Mateo, se le asignó la región de Etiopía, África, y a Bartolomé la India del Este. Es muy interesante, padre José Luis, porque a Bartolomé siempre lo muestran en las estatuas que hacen de Bartolomé con su pellejo en la mano,
con su piel en la mano, porque según la tradición a él lo desollaron, ¿no? Entonces siempre lo muestran así como con su cuero, perdón, con su piel en la mano. Luego, a Bartolomé la India del Este, Tomás, según los hechos que lleva su nombre, evangelizó el norte de la India. Y modernos descubrimientos han confirmado la existencia del rey Guadafor, que es mencionado en ese apócrifo. O sea que hay una conexión allí que da un cierto viso de autenticidad al testimonio de la predicación del apóstol Tomás, el que sería el mellizo, en el norte de la India. Sí, señor, y por ejemplo acá, para adelantarnos un poco a lo que viene en el próximo podcast, Santiago el Menor, hermano de San Judas Tadeo, según la tradición occidental, quedó al frente de la comunidad de Jerusalén. Es muy interesante porque son tradiciones que nos conectan con toda la tradición apostólica. Esto ratifica que hacemos parte de la iglesia en la que subsiste la iglesia que fundó Cristo. Eso es muy importante. Somos una tradición viva y el Espíritu acontece en el tiempo, sí, a lo largo de la historia, y nos deja estos retratos, estas fotografías de los primeros testigos del Evangelio para que se conviertan para cada uno de nosotros, sí, en una fuente de inspiración y provocación a seguir trabajando por esta iglesia de Cristo que subsiste, sí, dentro de la institución católica de más de 2000 años. Sí, señor, así es. Padre Juan Pablo, te agradecemos mucho la compañía, la asistencia. Esperamos volver a contar con tus enseñanzas muy pronto en estos podcasts de Historia de la Iglesia para que hablemos de todo esto tan bello de las tradiciones y cultura judía. Sí, señor, así será. Muchas gracias por la invitación, querido Padre José Luis. Un abrazo, Padre Juan Pablo, y para todos nuestros oyentes, mil y mil bendiciones.